Irene Montero, la sentencia contra Dani Álvarez establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió. Es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro. Se acabó la impunidad, solo si es sí. Entonces, yo de verdad... ¿Me dejas analizar el tuit? Sí, es que si no voy a entrar peor. La sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consentió. Obviamente, esta sentencia lo establece, pero si Dani Alves hubiera sido juzgado con la ley anterior a la de Irene Montero, hubiera sido condenado exactamente igual. ¿No? Más. Hubiera sido igual no, más. La condena. Luego entramos dentro de la cuantía de la condena, pero habría resultado condenado por violación, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo no la ha cambiado la ley. La falta de consentimiento de la víctima siempre ha sido condenada por violación y en este caso, además, con agresión física, violencia, como declara la sentencia. Con lo cual, lo primero es falso. Y lo siguiente, el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y poner el consentimiento en el centro es absolutamente mentira. El consentimiento ha estado de siempre. Lo único que ha hecho esta señora, y no lo olvidemos, el resto de ministros y el resto de diputados de Podemos, de Más Madrid y del Partido Socialista que votaron esa ley, es reducirle 2 años la pena en la sentencia a un violador, no solamente a Dani Alves, sino a todas las personas que cometieran ese delito durante la vigencia de la norma, que mucho tardaron en ponerse de acuerdo en volverla a llevar a los términos de la ley antigua, sino a todos los anteriores. O sea, se me caería la cara de vergüenza de poner un tuit como este. Lo que pasa es que para perder la vergüenza hay que tenerla. Quizá es... Y sobre todo lo que hay una cosa más importante, que es lo que siempre digo. Esto tienen derecho a opinar, pero todas las opiniones no son válidas. Esto es una mentira de políticas que han estado en el gobierno y que han mentido. Y que quien se lo trague, se lo trague. Pero como tú bien has dicho, hubiera estado condenado de la misma manera. No, hubiera estado condenado más. Y esto es lo que ha supuesto esa ley. Es decir, y ahora salen todas, como todas, y algún tode, que creo que hay por ahí algún tode, no voy a poner el nombre por si se le molesta, porque después muchos todes, pero después no quieren ser todes, diciendo lo que es lo bueno de esta sentencia. Esta sentencia, bueno, no voy a seguir con la opinión. Pregunta, David. Perdona, pero no solamente los que publican los tweets, sino a mí también, y voy a recordárselo a todo el mundo, los que ahora están escondidos, que de verdad que votaron esa ley, la propusieron al Parlamento y tardaron más de 5 meses en ponerse de acuerdo en revocarla. Estarán en la casa de Coldo. Los que se esconden, presidente del gobierno, miembros del actual gobierno, nadie ha salido ni a poner un tuit, ni siquiera a hacer autocrítica. O sea, unos por seguir con la chulería, con el engaño permanente a todos los ciudadanos y los otros por esconderse. Yo, si me dejáis, respecto de este tuit, quería hacer 2 reflexiones. La primera es que, como ha dicho Iván y también en el chat Mari Carmen Iglesias decía en el chat que había 205 personas que votaron a favor de la ley sí, solo sí es sí. No sé cuántas personas fueron, pero desde luego no solo fue la ministra Irene Montero y un determinado partido político. Fueron muchos más. Entonces, la responsabilidad de la aprobación de esa ley no solo recae en esta persona. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención no es que otros estén escondidos y no hagan ninguna manifestación al respecto, sino que lo que me llama la atención es que con ocasión de esta sentencia, la propia exministra Irene Montero sea la que, en cierta manera, se vuelve a autoproclamar autora o precursora de esa ley, porque lo que hace a través de este tuit, a mi parecer, es poner en alza esa ley. Pero analizando el tuit, en la primera frase dice: la sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió. Eso es algo
No es ninguna novedad, ni es ninguna información, es algo de perogrullo, pero no es algo que surja como consecuencia de la modificación de la ley. Siempre que ha habido una agresión sexual que per se lleva a la ausencia de consentimiento, cuando no ha habido consentimiento, es una agresión sexual o se puede calificar también con la anterior legislación como un abuso sexual. No es ninguna novedad, no es algo que haya cambiado como consecuencia de su actuación. Y dice, es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro. Volvemos a lo mismo. El consentimiento siempre ha sido un elemento fundamental para determinar si existe agresión sexual o abuso sexual o no. Y dice, se acabó la impunidad. Yo creo que es irrelevante. Cuando no ha habido consentimiento y se ha determinado que no ha habido consentimiento, todas las sentencias han sido condenatorias. Y dice, solo sí es sí. No sé si es algo positivo, algo negativo, porque lo que sí que es cierto es que, como ha dicho Iván, la consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí significa la imposición de una menor pena que la puesta con la que correspondía imponer con el Código Penal, con la redacción del Código Penal anterior. Se nos ha llenado la boca, no a nosotros, pero a algunos políticos, de decir que la anterior redacción era la del Código Penal de la manada, pero es que resulta que con la redacción anterior del Código Penal, la manada fue condenada. Y si mal no recuerdo, como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí, algunos miembros de la manada vieron rebajada su pena. Entonces, hay algo que se contradice o que yo no soy capaz de entender. Por si acaso, David, por lo que tú estás comentando, y ha comentado Iván, que esto no es una opinión. Es decir, esto lo recoge la sentencia en la página 46, concretamente la calificación jurídica. Recoge lo siguiente: los hechos son constitutivos, en primer lugar, de un delito de agresión sexual con acceso carnal de los artículos 178 y 179 del Código Penal, en la versión reformada por Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre. Ley solo sí es sí, que más favorece al acusado. No lo dice ni Iván, ni David, ni Almudena desde su casa, que me están mandando mensajes, ni Jesús Manuel. Aquí yo quería hacer una En puntualización. la página 46. Aunque ya lo hemos dicho alguna vez, ¿qué es eso de que más favorece? El Código Penal lo que establece es que, imaginemos que la legislación es distinta cuando se cometen los hechos a cuando se impone, se sentencia, se dicta sentencia. Lo que establece el Código Penal es que a la persona a la que se le puede imponer una pena siempre se le aplica la legislación más favorable. Por eso hablamos de que en este momento se aplica la legislación más favorable en este caso al acusado Dani Alves, y lo que se hace es precisamente aplicar la ley del solo sí es sí, porque se entiende que es la más favorable a Dani Alves. Iván, esta mañana, bueno, ¿iba a comentar algo? No, volviendo con el tuit, perdona, Alvarito, y si lo podemos ver. Es que hay más, ¿eh? Es que hay más tuits. Quiero decir que hay algunos Sí, compañeros suyos que también han comentado, ¿eh? Pero en este ante la tuit, soberbia que tienen. Luego, que tenga mucho ojo, la ministra, cuando dice es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual. Y digo que tenga mucho ojo, porque esta sentencia va a ser muy controvertida, pero terriblemente controvertida. Y hay un punto, bueno, como todo el mundo sabe, las sentencias son públicas, y hay un punto de la sentencia importante. La propia sentencia recoge lo que ya hablamos en su día, que la declaración de la víctima tenía que ser persistente en el tiempo, no presentar contradicciones y además verse avalada por los elementos periféricos. Bien, pues va a ser una sentencia muy controvertida y además a mí no me extrañaría nada su posible revocación, porque la sentencia, que está muy bien construida, y digo que está muy bien construida porque hace referencia tanto a los elementos incriminatorios como a los elementos que podrían no ser incriminatorios, y hace el razonamiento para llegar a la condena, refleja tres momentos en los hechos probados. El momento
en que Dani Alves y la víctima estuvieron juntos antes de entrar a ese cuarto de baño o a esa puerta, previos a la agresión sexual. El momento en que se produjo la agresión sexual dentro de esa puerta y el tercer momento a la salida de ambos, de tanto de ese cuarto o esa suite como a la salida y lo que pasó después allí. Pues bien, la sentencia es clara y determina que la versión de la víctima en los momentos previos a entrar en ese cuarto no se corresponde con la realidad y con lo que consta en las imágenes. Es decir, la propia sentencia reconoce que esa declaración no se corresponde y no es cierta. Por otro lado, la sentencia da unos argumentos de por qué la víctima pudo encubrir realmente los datos objetivos que se han acreditado en las cámaras. Pero ya eso es un hecho que choca contra la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de que la declaración de la víctima para que pueda ser prueba de cargo tiene que coincidir con todos los elementos colaterales. Es cierto que también la sentencia dice que aunque una parte no sea cierta, no tiene por qué no ser cierta la sentencia. Pero hay determina una contradicción manifiesta, clara y contundentemente, y lo reconoce la sentencia, de la versión de la víctima en relación con lo que aparece en las cámaras de seguridad. Bien, pues vamos al segundo momento, que es cuando se produce la agresión sexual. Pues también la sentencia determina que hay una contradicción o una posible contradicción de la versión de la víctima con esos elementos colaterales. Y además viene a determinar que lo más razonable es que la versión de la víctima en elementos colaterales, pero muy importantes de la agresión sexual, no se corresponden con las pruebas médicas y los vestigios detectados. Es decir, en un primer momento no se corresponde, en un segundo momento hay una parte que tampoco se corresponde y no se le da solución. Y ya la tercera parte es donde sí se corresponde la versión de la víctima, que es su salida y lo que pasa después, aunque también con algunas imprecisiones que determina la sentencia respecto a lo manifestado con testigos. Pero bueno, y lo único que sí que es cierto que se corresponde, y es un dato objetivo, y no es un dato objetivo bueno para Dani Alves, es que determina que sale pasando muy cerca de la víctima, sin decirle adiós, la ve sentada llorando y no la dice nada después de lo que supuestamente ha sido una relación consentida. Es decir, es una sentencia condenatoria con, de verdad, unas posibilidades impugnatorias importantes conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que sí que es cierto es que la convicción de la sala es que se ha producido la agresión sexual. Pero esa convicción tiene que ser razonada y además tiene que haber unos elementos de prueba de cargo. Porque para mí, la mayor prueba de cargo parte de la versión de la víctima con esas contradicciones y el mayor elemento que yo considero que ha llevado a la sala a condenar las imágenes que Dani Alves sale de la discoteca momentos después de ese momento que hubo donde solamente estaban ellos dos y sale sin decir nada, ve a la víctima cerca, la ve llorando, ni se despide ni le dice absolutamente nada, lo cual es un contrasentido con que hubiera habido una relación consentida, que es la versión que él ha dado. Pero por eso digo, ojo con esta sentencia en recurso.